es más la parte descriptiva que la funcional. De todas maneras, hay algunas patologías por las cuales es bueno conocer la estructura del órgano del olfato. Como ustedes saben, nosotros estamos revisando los sentidos, eso es lo que estamos viendo ahora. Hemos terminado la descripción de la cara, los huesos, músculos, y después nos hemos entrado al estudio de las cavidades de la cara. Hemos visto la órbita, en ese sentido, hemos visto el órgano de la audición, y hemos dejado los sentidos físicos, que se debe al estímulo, la luz, las ondas sonoras, son estímulos físicos. Y estamos entrando ahora a hablar de los sentidos químicos, aquellos que trabajan con sabores, con olores, aunque el tema se refiere al sentido del olfato, en realidad se refiere más a la región nasal y a los senos paranasales. Esos son los temas que vamos a ver. ¿Por qué? Porque en la nariz radica, hemos dicho, el inicio de la vía respiratoria y también radica el sentido del olfato. Entonces, eso es lo que vamos a ver, el órgano olfatorio. El órgano olfatorio se ubica anatómicamente en la región nasal, región que está situada, ahí lo dice, superior a la cavidad bucal, por encima de la boca, ahí está la nariz, inferior a la cavidad craneal inferior, ahí comienza la nariz, y medialmente a las órbitas, una órbita, la otra órbita, y evidentemente en la parte medial, formando una pirámide con base inferior y vértice superior, encontramos entonces a el órgano del olfato, la región nasal, etc. Esta región nasal es una cavidad hueca, que como vamos a ver está tapizada por mucosa y que básicamente contiene dos orificios anteriores y dos orificios posteriores. Los orificios anteriores llamados narinas y los orificios posteriores llamados córneas. Además, alrededor de este esqueleto de la nariz, de esta mucosa, existen otras formaciones que son los senos paranasales. Acuérdense que la palabra para quiere decir que está al lado, que trabaja junto a eso. Y entonces paranasales incluye todas las cervillas neumáticas que nosotros hemos estudiado, a excepción de las cervillas mastoideas. Comprende, por lo tanto, los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales y los senos esfenoidales. Es decir, es un conjunto grande de formaciones neumáticas. Bien, para describir entonces la nariz hay dos formas de hacerlo. Una parte de que es la configuración externa y otra que es la parte interna, ¿no? Viendo al órgano de la nariz por dentro. Esta presentación comienza al revés, comienza con la presentación de las cavidades nasales y después recién lo hace externamente. Entonces, la organización de las cavidades nasales está dada, está formada por la presencia de cuatro paredes. Una pared lateral, una pared medial, una pared superior y una pared inferior. Acuérdense que en la anterior y en la posterior están los orificios nasales, por eso no se cuentan, no se habla mucho de la parte anterior en realidad y de la parte posterior. Bien, ya lo dijimos, tiene la forma de una pirámide de base inferior, cuadrangular, y un vértice superior que apunta hacia los huesos nasales. ¿Cómo está formada la pared lateral? Y entonces aquí, si ustedes se fijan, este es un corte sagital, se ha cortado la parte medial que está formada por el vómer, por el etmoides, que está aquí, pero no aquí. Y entonces lo que se está viendo al fondo es la pared lateral. La pared lateral, lo que
llama la atención, que es la presencia, ya hemos dicho, de esas irregularidades que reciben los nombres de cornetes, conchas, ¿no es cierto?, o turbinas, y que hemos dicho están ocupando, fíjense, la pared lateral, de las cuales las dos primeras conchas, la superior y la media, pertenecen al etmoides, y un hueso propio de la nariz es la concha nasal inferior. Entonces, eso es lo que llama la atención cuando revisamos las paredes laterales. ¿Qué más? También hemos dicho que entre concha y concha hay un espacio que reciben los nombres de meatos, y que cada concha hacia abajo tiene un meato. Entonces, tenemos meato superior, un meato medio y un meato inferior. Y ya dijimos que el meato superior está debajo de la concha nasal superior, el meato medio debajo de la concha media y el meato inferior por debajo de la concha inferior. Dice la literatura que rara vez se encuentra un cornete accesorio, un intento de hacer un hito más, y cuando existe se encuentra en la parte superior y recibe el nombre de cornete supremo. Variaciones anatómicas. ¿Cómo está organizada la pared medial? La pared medial está formada por el tabique nasal y se complementa adelante y hacia abajo con cartílago del tabique nasal. El cartílago del septo, que como ustedes lo ven, se coloca hacia adelante. Hacia atrás se encuentra la lámina perpendicular del etmoides, hacia atrás y arriba, y hacia atrás y abajo se encuentra el bóveda. El cartílago septal en algunas ocasiones puede emitir también una prolongación que se interpone entre los dos huesos. Ahora, esto entonces forma la pared medial que corresponde que corresponde al tabique de las fosas nasales. Normalmente, sin patología alguna, puede estar desviado hacia la izquierda o hacia la derecha, que ocasiona, cuando es muy pronunciado, una diferencia en la respiración y que en algún caso requiere una intervención quirúrgica reparadora. ¿Qué más? Tiene una pared superior o techo. Esa pared superior o techo tiene la forma de un canal cóncavo hacia la cavidad nasal. Entonces, como ustedes ven, está formado por parte de los nasales, por la lámina horizontal del etmoides y la parte más anterior del esfenoides, ¿no? Eso es lo que va a formar este techo de la cavidad. Por lo tanto, se van a distinguir un segmento anterior o segmento frontal, una parte que le sigue, que es el segmento etmoidal, y una parte muy posterior y superior que conforma el segmento esfenoidal anterior. Hay alguien que dice también forma parte del techo el segmento esfenoidal inferior, pero sería esta parte de aquí. Bueno, es lo que dicen los libros de anatomía. Pero básicamente las tres primeras son las más evidentes que conforman el techo. ¿Qué más? La pared inferior o suelo. La pared inferior o suelo está formado, acuérdense, por la apófisis palatina de la maxila y por la lámina horizontal del palatino, las cuales forman el paladar duro y que tienen una articulación hacia la parte posterior de esta región. Entonces, como vemos, ¿qué hemos hecho? Hemos recapitulado todo lo que teníamos sobre la organización de las partes óseas. Hemos dicho también que presenta un orificio anterior. El orificio anterior es un orificio común que está formado por los maxilares, por los nasales y presenta una abertura. Creo que hay alguna imagen que muestra la nariz desde abajo. Tiene una forma piriforme y recibe el nombre de narinas.
Entonces, ¿qué son las narinas? Los orificios nasales anteriores. Los orificios nasales posteriores se encuentran en la parte, fíjense, del borde posterior del vómer, se relacionan con la lámina horizontal del palatino y esta parte posterior, este orificio nasal posterior, recibe el nombre de coanas. Entonces está formado por el vómer en la parte media, en el tabique, y hacia ambos lados delimitado por las apófisis pterigoides de cada lado. ¿Qué tenemos aquí adelante? Las narinas con esa forma piriforme y la lámina perpendicular del etmoides en la parte superior y al fondo el vómer, ¿no? Y ahí estamos viendo entonces las narinas. ¿Y qué estamos viendo aquí atrás? Estamos viendo justamente a las coanas. Pues aquí está el vómer, la parte posterior más superior, y fíjense, las apófisis pterigoides le van a delimitar. Entonces, esto también es importante y los vamos a volver a revisar cuando veamos faringe, que es la siguiente región que tenemos que revisar después que veamos boca. Bueno, y ahora nos vamos hacia afuera para ver el esqueleto de la nariz. El esqueleto de la nariz comprende 3 cartílagos principales y 3 cartílagos accesorios. Aquí está entrando directo a la parte cartilaginosa, pero si ustedes se acuerdan que hay una apófisis frontal del maxilar, aquí están los huesos nasales y su articulación con el frontal, ¿no es cierto? Entonces, eso también forma la estructura ósea de la nariz. Ahora, sobre esa estructura hacia adelante se van a encontrar evidentemente los cartílagos que vamos a estudiar. Primer cartílago, el cartílago del tabique. Aquí está señalado, lo vemos, es impar, es medio y como su nombre lo indica, es el que va a formar parte del tabique nasal en la línea media. ¿Qué es? Es una lámina cuadrilátera que se encuentra delante del vómer y la lámina perpendicular del etmoides. Por eso, cuando nosotros nos fijamos en la región de la cara, en su parte ósea, no vemos una nariz. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su estructura está formada por cartílago. Entonces, este cartílago del tabique nasal hacia atrás se va a articular con el vómer y la lámina perpendicular del etmoides. Cuando ocurre la muerte y la descomposición, desaparecen los cartílagos y entonces desaparecen estas paredes. Este cartílago del tabique también puede sufrir desviaciones hacia la izquierda, hacia la derecha y obstruir la inspiración, ¿no? La circulación del aire durante la inspiración. Presenta bordes que van a dirigirse hacia la región posterior del tabique nasal, al encuentro de la lámina perpendicular del etmoides, y también va a contribuir a formar parte de una región anterosuperior. Anterosuperior porque se va a unir hacia el dorso de la nariz y se va a articular con los huesos nasales para dar forma a la nariz. ¿Qué más? La parte por su extremo antero-inferior termina en esta punta llamada vértice de la nariz. Bien, pero ese es el cartílago del tabique o cartílago medio. Hay otros cartílagos, especialmente los grandes que se ven aquí, que son los cartílagos nasales laterales y los cartílagos alares, ¿sí? Que está formando el ala de la nariz. Los cartílagos nasales laterales de la nariz son láminas triangulares que se colocan a ambos lados de la línea media, son 2, y toman articulación con el cartílago del tabique. Entonces se van a relacionar se van a articular
con el cartílago del tabique por una parte e inferiormente se van a relacionar, se van a articular con el cartílago alar de la nariz. ¿Qué más? Los cartílagos alares. Los cartílagos alares son dos. El uno es el más evidente, el cartílago alar mayor, y comparen con el cartílago alar menor, que también forma parte del ala de la nariz, pero es mucho, mucho más pequeño. Los cartílagos alares mayores y menores contribuyen a dar forma a las narinas y a definir la apertura que tengan. Esto va a ser influenciado por el desarrollo, tiene influencia genética y va a ser más ancho, más pequeño, más delgado y va a tener variaciones de razas, de individuos, va a tener esas diferencias. Finalmente, la región de la nariz es una característica de las personas y, como vemos, guarda muchísimas formas. No hay narices iguales, hay narices parecidas y, por supuesto, hay un mundo que tiene que ver con la cirugía estética, con la gente que no le gusta la nariz, etc., ¿no? Básicamente, lo que nos interesa a nosotros conocer es lo que es una nariz. Fíjense, aquí hay un espacio que forma el frontal con los huesos nasales y la región del dorso de la nariz. Tal vez eso es el elemento diferenciante mayor. Como podemos ver, artistas de la farándula lo tienen una nariz característica, otras personas se lo cambian, etc., ¿no? Tenemos una nariz recta, que es esta que se la puede ver ahí, que forma un ángulo recto. Una nariz griega, fíjense, la nariz griega, a diferencia de la anterior, no tiene ese ángulo, sino que continúa el ángulo de la frente con la nariz. Es una prominencia bastante grande, pero que no cambia ni da ángulo que muestre el origen o el vértice de la nariz. Si ustedes se fijan, estas han sido las narices que han llamado la atención, porque en las esculturas griegas especialmente se puede ver ese tipo de nariz, ¿no? Si la nariz está incurvada, produciendo un levantamiento del torso de la nariz, semeja, dicen, el pico de un águila y se llama así, nariz aguileña. Y si es respingada, si el ángulo en vez de ser recto es anterior, presenta una concavidad anterior, se habla entonces de una nariz respingada. Entonces ahí estamos viendo algunos de esos tipos de nariz. Si hablamos de nariz, el que más ha cambiado la nariz, Michael Jackson, ¿no? Está ahí el proceso de evolución desde que comienza en la infancia con una nariz de la raza negra, ancha, con alas de la nariz bastante grandes, pronunciadas, y termina en esta pequeña apertura. Bien, esas son las formas de la nariz. ¿Qué más? Tenemos que ver ahora la descripción de las cavidades nasales. Las cavidades nasales están revestidas por una mucosa. Hemos dicho, no es como vemos en osteología. Lo que tenemos que imaginarnos es que tiene esa cubierta mucosa. Y mucosa se llama porque tiene células mucosas que van a producir moco. Moco importante en su función, hemos dicho, porque va a generar irregularidades a las ondas aéreas que vienen cuando nosotros inspiramos. Ese torrente de aire que ingresa, plagado de partículas, es obligado a golpear contra estas turbinas, con estas cavidades, de tal manera que debido a la acción y a la producción del moco pueden ser eliminadas anteriormente.
Entonces, las cavidades nasales presentan dos partes que se conocen con el nombre de vestíbulos nasales, que se caracterizan por tener todavía parte del tejido epitelial de la dermis, ¿no? Entonces, esta parte, el ingreso, esta primera región que encontramos a la entrada de la nariz, recibe el nombre de vestíbulo nasal. Ustedes ya saben que la palabra vestíbulo quiere decir recibidor, y es la parte que más en contacto con el exterior está. Bien, para estudiar entonces las cavidades nasales en la pared lateral se debe estudiar por zonas. Entonces, la forma de estudiarla es así, el tomar en cuenta que en la parte central las protagonistas son las conchas. Entonces se habla de una zona posterior, fíjense, está hacia la parte posterior, que recibe el nombre de región posterior o zona posterior conchal o turbinal, que lo están formando las turbinas. Luego tenemos una parte anterior o preconchal, antes de las conchas, y no es otra cosa que la región del vestíbulo nasal. Y una región superior, hacia arriba, que recibe el nombre de región superior o supraconchal o supraturbinal, y que se encuentra entre el etmoides y la lámina cribosa del etmoides, que está relacionado con la olfacción. Perdón, me olvidé de algo. En la región entonces posterior o de la concha o de las turbinas, lo que encontramos es que ahí se encuentran los orificios que van a permitir el desagotamiento de los senos paranasales. En otras palabras, los senos paranasales van a tener sus conductos excretores a nivel de la zona conchal en relación con el meato superior, meato medio o meato inferior. Entonces, cada uno de ellos va a tener su salida a través de esas paredes. ¿Qué más? La pared medial es la misma que la pared esquelética, solamente que cubierta por mucosa. Estamos viendo la parte blanda. Y lo que caracteriza a esta región, a la pared medial, es que es una zona muy vascularizada. Estamos hablando de la parte medial, la que forma el tabique nasal. Y si ustedes se acuerdan, cuando uno se suena la nariz, cuando lo hace con fuerza, esta zona que es muy vascularizada puede sangrar, sangra con facilidad. En casos entonces de traumatismos externos, traumatismos propios, cuando uno se suena fuerte la nariz, en casos de presión arterial alta, puede haber sangrado. Ese sangrado tiene su nombre técnico, médico, que recibe el nombre de epistaxis, ¿no? Y el área es tan vascularizada que esa zona tiene un color diferente y recibe el nombre de mancha vascular. Es el lugar donde más vasos sanguíneos por centímetro están revistiendo esas paredes. Entonces es muy vascularizada esa región. Es el sitio, como dice ahí, de las epistaxis. Luego tenemos la pared superior. En la pared superior la mucosa nasal está también cubriendo el techo de la lámina cribosa, pero, dice, se invagina en los senos esfenoidales, estrechándolos. Anteriormente presenta el vestíbulo. ¿Qué es lo que dice en otras palabras? Dice que aquí en el techo también hay mucosa, pero esa mucosa va a invaginarse, va a introducirse hacia arriba cuando se encuentre con cada uno de del origen, por ejemplo, de los nervios olfatorios, ¿no es cierto? La entrada de los senos etmoidales también va a dejar un espacio libre y no lo va a tapizar. Entonces, la mucosa tapiza de manera irregular el techo o pared superior.
Hacia adelante, entonces tapiza también el vestíbulo nasal. La pared inferior cierra los orificios de las ramas laterales del conducto incisivo. Conducto incisivo, ¿no es cierto? Entonces también está tapizada, todo el suelo de la boca está tapizado por mucosa. Finalmente, los orificios anteriores son narinas, tienen forma ovalada y en la región anterior sobre todo se encuentran pequeñas vellosidades o pelos o vibricias, que son las que van a contener el producto mucoso y van a contribuir actuando, comportándose como filtros en esa región. Y lo mismo sucede en la parte posterior o coalas. Bien. Para terminar, vamos a ver qué son los senos paranasales, cómo se organizan los senos paranasales. Entonces, los senos paranasales, ya hemos dicho, no son más que las estructuras que contienen aire y que los hemos estudiado dentro de los huesos neumáticos. Son varios. Entonces, ¿cómo se organizan? Se organizan formando grupos. Un grupo maxilar, un grupo etmoidal y un grupo esfenoidal. Entonces, se agrupa. El grupo más importante por el tamaño que tiene el seno maxilar es ese, el grupo del seno maxilar, ¿no? Siendo el seno maxilar el mayor de los senos paranasales. Ocupa el espesor de casi toda la apófisis cigomática del maxilar, comprende 3 caras, una base y un vértice. Solamente lo vamos a señalar para que se lo pueda entender. Tiene una pared superior orbitaria, seno maxilar, aquí está, una pared superior que forma parte del piso de la órbita, ahí está, forma el piso de la órbita. Una pared posterior, la pared posterior del seno maxilar, que está en relación con la fosa temporal, no se puede mostrar, pero está al fondo de esa región. Presenta una base que corresponde a la pared lateral de las cavidades nasales, ¿sí? Entonces presenta, fíjense, un fondo relacionado también con las cavidades nasales. Una base que se va a relacionar entonces con los meatos, especialmente con el meato medio. Ya hemos dicho aquí que el seno maxilar presenta algo que no tiene mucha lógica, y es que los orificios de drenaje del seno maxilar no se encuentran con localización inferior, no están a la altura del meato inferior, y sí a la altura del meato medio, lo cual va a hacer que se requiera, además de las medidas que se hacen en casos de sinusitis, drenajes posturales para contribuir al vaciamiento de un producto de pus cuando hay una sinusitis, y esa pus muchas veces se vuelve dura, y cuando se vuelve dura o está muy viscosa no es fácil su drenaje. Y finalmente su vértice, que se prolonga hacia el hueso cigomático. Entonces, ahí está otra vez, para que nos acordemos, la maxila, y mostrando cómo en el hueso seco, así se dice, se puede ver la entrada del seno maxilar, este hiato del seno maxilar. Sin embargo, cuando la persona está viva, la mucosa tapiza mucho y reduce también bastante la entrada de este orificio, del orificio del seno maxilar. Sigamos. Entonces estamos viendo ahí la importancia, fíjense, del seno maxilar y su relación con la órbita, con las fosas nasales, con la región temporal, fíjense que va a dirigirse, y la cara posterior de esta cavidad va a estar ya en relación con la fosa infratemporal. Bien, hay un segundo grupo, el grupo etmoidal.
El grupo etmoidal, como lo vamos a ver, corresponde a esta región donde está formado por las celtillas mastoideas. Las celdas etmoidales, dice ahí, son de 8 a 10 cavidades neumáticas que se abren en los meatos nasales mediante orificios excavados en los laberintos etmoidales. Entonces, cada uno de ellos va a tener su sistema de drenaje y lo va a ir haciendo de manera independiente en esta región. Estas celdas pueden comunicarse entre sí. De hecho, cuando hay procesos infecciosos, las paredes se adelgazan, se pueden comunicar entre sí y se abren a través de los meatos, y va a tener una situación más alta mientras más posteriores sean. Entonces, hay un grupo etmoidal anterior que está en relación con la parte anterior del meato y un grupo etmoidal posterior que va a ir ascendiendo para relacionarse con la región esfenoidal anterior. A este grupo, al grupo etmoidal, pertenece el seno frontal. El seno frontal, entonces, fíjense, va a drenar al grupo de las celdas etmoidales anteriores. Va a pertenecer al grupo etmoidal en su parte anterior. Entonces, segundo grupo, primer grupo, seno maxilar. El segundo grupo, el grupo etmoidal, que incluye al seno frontal también. Y las celdas etmoidales posteriores, que ya hemos dicho, abren hacia la parte, desembocan hacia la parte posterior de los meatos. Y el tercer grupo corresponde al grupo del seno esfenoidal, donde, como ustedes ven, este es el seno esfenoidal, ese que cuando miramos el cuerpo del esfenoides por su cara anterior presenta dos orificios. Bueno, ese es el tamaño de ese seno, ¿no? Del seno esfenoidal. La anatomía lo describe formando parte de 6 paredes, y lo importante es relacionar que está cerca de la fosa craneal media, y tanto anterior como inferiormente está en relación con la parte más posterior de los meatos. Eso es lo que se puede señalar como característica más importante. Entonces, ahí está la organización en 3 grupos de senos: seno maxilar, seno frontal y etmoidal, y finalmente el seno esfenoidal. Bien, ¿qué debemos saber nosotros sobre la sinusitis? Primero, esa radiografía no es cualquier radiografía. Hay que pedir al radiólogo que saque una radiografía para ver los senos, ¿sí? Normalmente se usa la radiografía de Watters. Esa es la proyección que el radiólogo entiende cómo tiene que sacar. Si ustedes se fijan, esa es la radiografía. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra que en una sola toma se pueden ver los senos frontales. Ahí se ve en color negro, hemos dicho porque contienen aire. Entonces se puede ver ahí la forma que tienen y si están o no con contenido purulento. Se puede ver también, las flechitas están mostrando los senos maxilares, y con esta radiografía ya se tiene una idea cómo están los 2 más grandes senos aéreos que tiene una persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que la densidad normal, como son formaciones neumáticas, la imagen que tiene que mostrar, tiene que manejar normalmente, mostrar en su interior aire, esto que está aquí. Entonces, mientras nosotros vemos esa misma coloración, aquí podemos decir que los senos no están inflamados. Si ocurre una infección, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una opacidad de los senos. ¿Por qué? Porque ese tejido purulento no muestra la imagen como debería verse normalmente. Entonces, ¿qué se hace cuando se diagnostica sinusitis? Se da tratamiento antibiótico, y que lo que
prescribe ahora es la utilización de vaporizaciones, hay mascarillas. ¿Con qué finalidad? La de hidratar, la de poder liberar ese tejido viscoso, y obviamente las personas no lo entienden a veces y se ha puesto peor. Antes estaba con la nariz tapada, ahora tiene, bueno, de eso se trata, pues de eliminar el proceso y hacer que fluya más fácilmente. Va a tener más catarro, va a tener más catarro, ¿no es cierto? Pero se está vaciando esos procesos infecciosos inflamatorios. Si eso no fuera posible, entonces lo que hace el otorrino es utilizar instrumentos que van a ingresar a través de las turbinas, van a buscar los meatos, los conductos de desembocadura, y van a introducir como si fueran cinceles o clavos a abrir esas estructuras y facilitar su drenaje. Ahí estamos viendo dos de los aparatos, fíjense, con un agrandador de la imagen, cómo se procede en el caso de la entrada al seno maxilar, a los senos etmoidales o hasta el mismo seno esfenoidal. Pero fíjense también que así se puede llegar por la misma vía al drenaje de los senos frontales. La vascularización finalmente de la región nasal está asegurada por las arterias etmoidales anteriores, la arteria palatina descendente, las arterias palatinas. Aquí van a ser las ramas de la maxilar interna, las que van a vascularizar. Las ramas de la carótida externa, que son esas arterias, son las que van a dar la vascularización amplia que se muestra en la imagen. Nosotros tenemos en nuestro plan de estudios tenemos vascular, y ahí vamos a hablar toda la vascularización con mayor detalle. ¿Qué estamos viendo ahora? Con esto terminamos, un tema de vinculación clínica, la epistaxis, ¿no? El sangrado. Cuando se produce el sangrado, cuando llega el sangrado, siempre es una emergencia. El paciente viene con papá, la mamá, todos a buscar soluciones. El sangrado, ¿dónde está? En las fosas nasales. Pero fíjense, estas fosas nasales son bastante grandes. Lo que se hace es hacer el taponamiento nasal. ¿Cuál es básicamente la técnica del taponamiento? En los servicios de emergencia hay unas gasas bastante largas, que son gasas vaselinadas, tienen vaselina, para que no se peguen a las paredes, porque después que se seca, ¿quién lo saca? Esas gasas vaselinadas se colocan con la punta de la columna, se la agarran ahí y se le va introduciendo hacia la parte superior. Fíjense qué bonito está aquí en la teoría, sale hermoso, ¿no? Se va colocando de esta forma hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y se va dejando para finalmente cortar esa punta y que se quede actuando como comprimiendo todo el sangrado. Esa es la idea del taponamiento. Les digo, es más teórica que práctica. ¿Por qué? Porque este procedimiento no requiere de sacar radiografías, de identificar dónde está el vaso que está sangrando, si es adelante, si es hacia atrás. Es un método empírico, o sea, uno supone que está sangrando por la parte anterior. Entonces, ¿qué se hace? Este taponamiento recibe el nombre de taponamiento nasal anterior. Si ustedes se fijan, está agarrando con la pinza, está introduciendo la gasa vaselinada y lo está colocando ahí. Por supuesto, requiere personas muy hábiles por un lado y pacientes muy colaboradores, ¿no? Bueno, y ahí está mostrando eso. Pero ¿qué pasa? Una vez que ha pasado eso, el paciente no sale, no es bueno, váyase y vuelva si pasa algo. Generalmente entra en observación. ¿Por qué? Porque hay sangrados que no son en la parte anterior, hay sangrados que son en la parte posterior. Y por más cuidado que uno tenga, el taponamiento nasal anterior es pues anterior, pero el sangrado puede estar aquí atrás. Entonces, ¿qué hace? Se queda el paciente en control y le preguntan si ya le ha parado de sangrar.
Supongamos que ha parado, no hay problema, se le da el alta, se va a su casa, etc. En algunos casos la persona dice que sigue sangrando. ¿Cómo es eso? No está saliendo nada por delante, está deglutiendo sangre, ¿no? Sigue deglutiendo, sigue pasando sangre. Y bueno, no tiene que pensar que lo que ocurre es que el sangrado está ocurriendo en la parte posterior de las fosas nasales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Fíjense, se coloca la misma toruga, se la pasa a través de las coanas y se pide a la persona que abra la boca, otra vez, pacientes muy colaboradores que abran la boca grande, y esta es la epiglotis, y cuando está la boca bien abierta y está pasando esa gasa, con la misma pinza va a introducirlo por la boca, va a capturar a la gasa que estaba yendo y la va a sacar hacia adelante, pero por la boca, de tal manera que ahora va a colocar por la boca y va a tratar de hacer el mismo procedimiento, pero para cerrar por detrás. Va a hacer lo que se llama el taponamiento nasal posterior. Entonces, ¿qué hace? Va jalando hacia adelante y va introduciendo la compresa por las coanas en vez de hacerlo por las narinas. Entonces, ese es el tema de vinculación que hemos hecho. Bueno, jóvenes, nos quedamos aquí. Hemos terminado lo que es